Estamos. Estamos. Bueno, buenos días a todos, a todas, bienvenidos. Y bueno, continuamos en este segundo encuentro de este seminario que hemos llamado Realidad y desafíos para el sindicalismo, el movimiento social y la política en América Latina y el Caribe, que está a cargo del profesor Leonardo Batalla. Eh, bueno, la verdad que el primer encuentro fue más que interesante, quedaron como muchos interrogantes que hoy, este, bueno, daremos continuidad a eso. Como siempre, los encuentros, son grabados y después compartidos en el canal de YouTube. Bueno, creo que para comenzar, nada más, así que lo dejo a Julio, que es el que coordina la actividad. Sin tanto preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias, Bambina. Bienvenidos a todos, a todas. Un gusto poder continuar. Coincido con Bambina. Muy buena recepción tuvo el primer encuentro. Esperemos que este segundo, con los presentes y los que se vayan incorporando también, sea fructífero para nosotros. Bueno, hoy en la Argentina se cumplen un año de gobierno de la ultraderecha, donde uno de los primeros objetivos que está planteado es el de reestructurar el orden capitalista en la Argentina. Al decir capitalismo estamos hablando de una relación social contradictoria entre propietarios de medios de producción y propietarios de la fuerza de trabajo. Y claro, uno de los temas centrales del gobierno de la ultraderecha es el disciplinamiento del movimiento obrero y popular en esa reestructuración. Por eso, para nosotros en Argentina y por supuesto para compañeras y compañeros de otros países que nos acompañan en este obrero y popular. Así que con mucha atención vamos a darle paso a Leonardo Batalla para continuar con el dictado. Y recordando que el próximo martes tendremos una reunión híbrida, es decir, muchos estaremos presentes con Leonardo Batalla en Villa Mercedes, San Luis, y algunas nos seguirán por internet. Así que bienvenidas a todos y todos, y le doy la palabra a Leonardo. Gracias, Julio. Buenos días a todas y todos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Te voy a pedir, Julio, si puedo compartir ahí la pantalla. Ya estoy habilitado. Todavía no. Supongo que sí. A ver, A ver. Nancy, No, Tina. no, no me deja acá. No sé si es Nancy o Bambina la que tiene que Ahí está. habilitar. Creo que ahí ya estaría. A ver, A Leo. ver. Muy bien. Ahí se está viendo. A mí me está diciendo que tengo problemas de internet, así que si se corta, Bambina o Nancy estén atentas, por favor. Dale, Leo, te escuchamos. Bien. Bueno, hoy tenemos otro pantallazo general. Vamos a ver si trasladamos algunas informaciones o detallamos algunas PPT que armé. La idea es realizar algo similar a lo de los otros días, tratando de potenciar un poco más el debate, si las y los compañeros se animan a comentar para que sea más fluido, porque en realidad al final de la presentación tiene un elemento que es importante para analizar, que ha estado en discusión en nuestro continente, diríamos que durante todo este siglo, o lo que va de él, y que es una particularidad que en otros lugares se ha resuelto de otra manera y que en América Latina tiene distintas vertientes, digamos, distintas formas de encarar.
Mm, Nosotros rápidamente acá un pequeño repaso básico, ¿no? De la caída del ensayo socialista, o lo que en algunos lados le llaman el socialismo real después del muro en el 91. Eso estuvo muy acompañado de todo lo que tuvo que ver con el consenso de Washington y el ensayo neoliberalista en los años 90, que ha tenido algunos brotes nuevos, agudizados, potenciados, como lo planteaba Julio en el caso de Argentina o cuando Bolsonaro estuvo en Brasil y en otros países del continente. Pero quería recordar algunas cosas, ¿no? Que Williamson mismo sostenía que si deseábamos hacer propaganda en favor de una reforma de política en América Latina, no existe calificativo menos diplomático que el del consenso de Washington. Él planteaba una revisión sobre el avance del consenso y la aplicación de esas medidas que ya habían sido llevadas adelante por Thatcher y Reagan. Eh, pero ellos mismos veían que la aplicación de una receta a nivel continental traía dificultades y que no era posible, aunque evidentemente se aplicó con distintas herramientas durante los últimos 30 años del siglo pasado en América Latina. Esto simplemente para un contexto, para insertarnos en lo que se dio a principios de siglo, fines del siglo pasado, de lo que se llamó el giro a la izquierda en América Latina o la etapa o la ola progresista. Ahí yo hice un breve repaso de una tabla que encontré que me pareció útil de la lista de los países de América Latina que tomaron un giro a la izquierda entre el 98 y el 2014. Ahí se ve Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Honduras, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, El Salvador y Costa Rica, y otros que no se sumaron a esa ola. Después, por supuesto que hay una discusión profunda y válida sobre qué es izquierda y qué no es izquierda, pero digamos que hubo algunos ensayos que coordinaron algunas acciones concretas, como por ejemplo la oposición al ALCA en el año 2005 y la derrota de este proyecto impulsado por los Estados Unidos de corte imperialista. Entonces, yo creo que ahí en esa una forma de simplificar, digamos, es decir, que una cantidad de países de América Latina pegaron un giro a la izquierda o tomaron acciones más progresistas y medidas de ese tipo. Después hay, o se ha trabajado durante mucho tiempo, como distintos niveles eh, dentro de la profundidad de algunas medidas que se llevaron adelante en esos momentos. Soy un poco reacio, y esta es una opinión personal, a esa categorización, porque se usaban algunos elementos para decir este gobierno sí es de izquierda y este gobierno no es de izquierda, y uno de los elementos que sistemáticamente se planteaban era el tema de si se nacionalizaban o no algunas empresas o sectores estratégicos de la economía, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba mucho de la nacionalización de el agua o de la energía eléctrica o de algún otro tema que fuera de importancia o estratégico. Y eso no estaba muy vinculado a cuánto había avanzado el neoliberalismo en cada uno de esos países durante la década de los 90. Un ejemplo claro, por ejemplo, era que Uruguay no necesitaba tomar esas medidas porque esas empresas ya eran públicas y no fueron privatizadas en la década de los 90 por resistencia popular a través de plebiscitos. Entonces, me parecía que medir de esa forma era un poco, por lo menos, contradictorio o discutible cuánto más de izquierda era un proceso o cuánto menos de izquierda era. Eso es extremadamente valorable y se puede discutir en el marco también de las realidades nacionales o de cuánto se había
profundizado el neoliberalismo. Acá hay, por ejemplo, en el año 2009, un mapa que permite visualizar la importante cantidad de países que tenían o formaban parte de ese giro. Ahí tenemos que, a no ser México, Colombia, Perú, prácticamente todos los demás países estaban con gobiernos de izquierda o progresistas, y que se avisoraba en América Latina como una ola que se iba a trasladar en el tiempo, iba a permitir avanzar en procesos mucho más de transformación estructural de la sociedad. Bueno, como sabemos, eso tuvo diferentes resultados. Yo acá tenía, y porque me parece que es importante asociar, que durante esos periodos de izquierda, tomé algunos países como ejemplo, eh, se podía esperar que las organizaciones sindicales potenciaran su representación o su capacidad de afiliación y de participación activa en la discusión, por ejemplo, a través de la negociación colectiva o de instancias de debate, y ser parte de una discusión más profunda en las transformaciones de la sociedad. Entonces, era importante vincular o medir cuánto había crecido la afiliación sindical durante los años que se potenciaba o se llevaba adelante el giro a la izquierda en América Latina. Acá, por ejemplo, si ustedes ven en Chile, que tienen muchos problemas de las organizaciones sindicales, porque principalmente las leyes laborales siguen siendo las de la dictadura de Pinochet. Igualmente en los años 2000 hay como un aumento y después una caída, un aumento y después una caída, y no se da un crecimiento sostenido. También ahí hubo cambios de gobiernos entre la concertación y la derecha, y que puede ser que esté vinculado a eso, pero no hay un crecimiento sostenido durante ese periodo, aunque sí se notan algunos avances. Por ejemplo, Brasil, ahí los datos que yo pude conseguir, es verdad que no es tan sencillo conseguir informes concretos de la afiliación sindical, teniendo en cuenta también la realidad de Brasil, que ahí existía el impuesto sindical, donde tenía mucho más que ver con la cantidad de trabajadores del sector que de los afiliados mismos a la organización sindical. Pero si ustedes ven el promedio del año 2002 al 2015, es sensiblemente inferior al 17%, ¿ah? Y hay como una mayoría de un poco más de hombres sindicalizados que de mujeres. Este, y lo que no hay tampoco es una variación tan grande en la cantidad de sindicalizados durante esos años. Entonces, esto lo que está demostrando es en Brasil una cierta estabilidad de la afiliación sindical, en Chile una variación de acuerdo a los cambios de gobierno. Después pasemos en Uruguay, sí se ve un fuerte crecimiento del movimiento sindical durante los gobiernos del Frente Amplio. Recordemos que en Uruguay el movimiento sindical tiene una organización única, que es el PIT-CNT, continuación de la CNT, que existía desde el año 59, o sea, antes del 60 y pico, antes del golpe militar del 73, y ese proceso de unidad sindical tuvo un fuerte golpe en la dictadura militar y por supuesto en el neoliberalismo, pero en el año 2005, con la llegada del Frente Amplio, tuvo un crecimiento importante y se sostiene eso gracias a la negociación sindical, a la negociación colectiva que reinstaló el gobierno de izquierda.
Acá lo que se ve, y este estudio está realizado por el Instituto Cuesta Duarte, que es de la Central Obrera, un fuerte crecimiento desde el año 2005 en adelante. Tengo acá algunos datos de Argentina, que es de un estudio que se hizo en la propia Universidad Nacional de San Luis, que está muy interesante, y ahí plantea como tasas de sindicalización, no tan especificada por años, pero sí se ve en el registro de los trabajadores privados, en la gráfica que está abajo, que no hay cambios sustanciales desde el año 2005 al 2015, ¿ah? Y tampoco mucho cambio en la tasa de afiliación, por lo menos hasta los años que hay datos. Yo escuchaba con atención que Julio planteaba que había una caída importante de participación sindical desde la llegada del gobierno de Milei, principalmente porque arremetió contra una cantidad importante de trabajadores organizados a través de despidos o asedio a las organizaciones sindicales. Y ahí es donde están, o sea, se puede plantear o se puede profundizar la discusión, qué tan fuertes son esas organizaciones sindicales y cuál es el sentido de pertenencia, y no lo hablo específicamente respecto al tema de Argentina, sino a todo lo que pasa en nuestra América, y veíamos en las clases pasadas la poca representatividad en promedio que tienen las organizaciones sindicales en nuestro continente. Por ejemplo, en Paraguay no hay datos graficados, pero algunas cosas que yo pude sacar de un texto de las organizaciones sindicales en Paraguay. Dice: al observar la cifra de sindicalización del Paraguay, tomando como parámetro los datos de las encuestas permanentes de hogares, perdón, puede notarse un descenso en la densidad sindicales entre los años 2013 y 2019, con un comportamiento algo sinuoso. Así, del 6,1 del 2013 a la tasa de sindicalización se redujo al 3,8 en 2017, volviendo a mostrar un ascenso para alcanzar el 4 y 5,7 en los años 2018 y 2019 respectivamente. Si el análisis se hace por sector, puede notarse que en el sector público la densidad sindical es del 28% para el 2019, mientras que en el sector privado llega apenas al 0,6%. Esto tiene mucho que ver también con las tasas de irregularidad o de informalidad que veíamos en la clase pasada, ¿no? Y la poca capacidad de las organizaciones sindicales de penetrar esos sectores del mundo del trabajo y de poder organizar a las y los trabajadores cuando no tienen una relación de dependencia clara, cuando no existe una forma práctica de financiamiento de las organizaciones sindicales y de organización de las mismas. Ahí también me parece interesante, en este repaso y tratando de cumplir con lo que nos habíamos definido para la clase de hoy, hablar un poco sobre organizaciones internacionales y regionales. La primera confederación de trabajadores que se fundó en el mundo fue la Confederación Mundial del Trabajo, que se fundó el 19 de junio de 1920 en La Haya. Fue una organización de corte cristiano, con un fuerte respaldo de la Iglesia, y que por eso tuvo una impronta bastante religiosa, podríamos decir, y se fundó en el 20. Después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se crea la Federación Sindical Mundial el 3 de octubre de 1945 en París, organización que tuvo una escisión en el 49 de las CIOLS o las ICFTU, por sus siglas en inglés, el 7 de diciembre de 1949. Esto evidentemente fue producto de la Guerra Fría, o sea, uno de los impactos de la Guerra Fría fue la división del movimiento sindical a nivel internacional, y se separaron por un lado las organizaciones más socialdemócratas en la CIOL
donde tenía un fuerte peso la AFL-CIO de los Estados Unidos y organizaciones sindicales europeas, y la Federación Sindical Mundial quedó con el respaldo de organizaciones sindicales afines a los partidos comunistas, donde tenía una fuerte presencia todo lo que tenía que ver el bloque socialista y bueno, también la CTC de Cuba, que Miguelito los otros días hablando con él me decía que debíamos de recordar que la CTC de Cuba es una central obrera única y que fue anterior a la revolución en el 59. Entonces, ahí hay una fecha importante, que es el 31 de octubre del año 2006, donde la FLC o perdón, la CIOLS y la CMT deciden autodisolverse y forman el 1 de noviembre del 2006 en Viena a la CCI, la Confederación Sindical Internacional, que tiene la particularidad de que organizaciones que formaban tanto la CMT como la CIOL deciden fusionarse y queda por fuera una cantidad importante de organizaciones que siguen siendo afiliadas a la Federación Sindical Mundial. Estas organizaciones tenían expresiones regionales. En América Latina, la CLAT y la ORIT eran de la CIOLS, y por el otro lado, la CLAT, perdón, de la CMT y la ORIT de la CIOLS, y bueno, y la FCM región América Latina todavía sigue funcionando con su sede entonces, al día de hoy se podría decir que existe la CCA, que es la Confederación Sindical de las Américas, que es la fusión de la ORIT y de la CLAT. Esto es medio entreverado, cualquier cosa me pueden preguntar. Y por el otro lado, la Federación Sindical Mundial Región América, que sigue con su orientación. Y durante algunos ensayos que esto nos importaba con Julio trasladar, en el año 2008 creamos lo que se llama el Encuentro Sindical Nuestra América como una experiencia nueva, no meramente organizacional, y que tenía la particularidad de nuclear no solo organizaciones sindicales, aunque su nombre así lo dice, pero participaron muchos actores sociales, porque visualizábamos desde el ESNA la realidad que tenía y las dificultades que se le presentaban al movimiento sindical para poder llegar a distintos actores del mundo del trabajo. El ESNA, que surge como un espacio de articulación que no necesariamente se alineaba ni a la FCM ni a la CCA, y que tenía actores afiliados a esas dos centrales regionales, nace en el año 2008 en Quito, Ecuador, y luego se realizan varios encuentros como en Brasil, Venezuela, Nicaragua, Cuba, México y Uruguay. Además, tuvo una fuerte presencia en cursos de formación sindical y política en distintos países del continente. Que yo recuerde, México se realizaron varios, fuimos hasta la frontera con Estados Unidos y realizamos un evento binacional en Tijuana, donde una cantidad importante de organizaciones sindicales y sociales norteamericanas, principalmente vinculadas a migrantes, participaron del evento. Después lo hicimos en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, Venezuela, bueno, en Ecuador, participamos en actividades en Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, diría que en Uruguay, diría que en la gran mayoría de los países hubo actividades del ESNA y que fueron financiados por las propias organizaciones participantes,
y también con un aporte muy importante de organizaciones sindicales del Reino Unido, del País Vasco y de Galicia, y esto explicaba que el ESNA había cruzado fronteras y había posibilitado que desde Europa se visualizara a este nuevo emprendimiento unitario, a esta nueva acción unitaria del movimiento sindical latinoamericano como una experiencia válida. Eh, Después el ESNA tuvo algunas interrupciones importantes, principalmente creo que también fue producto de la misma detención de la ola progresista en América Latina que dificultó el seguir continuando, y también fuimos o tuvimos el impacto de que la gran mayoría de los dirigentes sindicales que estaban al frente de las organizaciones en América Latina pasaron a cumplir otros roles, y un problema que tiene el movimiento sindical, principalmente en su accionar internacional, es que la renovación de cuadros no es tan rápida o tan ágil como debería de darse para que estos procesos puedan seguir consolidándose. Entonces, eh, nosotros nos preguntábamos en la idea de la presentación del curso, hablar un poco sobre el relacionamiento entre los movimientos sociales, los partidos de izquierda y los gobiernos progresistas, y ese debate permanente que se ha dado, y ahí teníamos en América Latina distintas realidades, ¿no? Entonces, y esto es para más que nada disparar el debate, y creo que es un tema que da para profundizar. Yo ponía ahí como tres grandes líneas de acción de parte del movimiento sindical, que podríamos definirlas como colaboración, seguidismo o confrontación. Y yo creo que no en todos los países de América Latina se llevó adelante de la misma forma ese relacionamiento entre los gobiernos progresistas o de izquierda y las organizaciones sindicales. Y me atrevo a decir que ahí hay responsabilidades compartidas en el marco de que quizás no se analizó en profundidad la necesidad de mantener la independencia por parte de las organizaciones sindicales ante la llegada de gobiernos que tenían una composición policlasista. Si bien muchos gobiernos de América Latina tenían una impronta de izquierda y que tenían vínculos históricos con las organizaciones sociales, eso no implicaba que iban a gobernar solo para estas organizaciones, o solo iban a contemplar los intereses de las organizaciones sociales, porque ahí había una disputa dentro de esos gobiernos y había otros sectores de la sociedad que también reclamaban que se le diera atención a sus planteos o problemáticas. Y ahí me parece que hubo distintos ensayos, distintas formas de ver el relacionamiento y de llevarlo adelante, y eso generó también fractura dentro de los movimientos sociales y del movimiento sindical latinoamericano. Entonces creo que sería bueno analizar, como hay compañeras y compañeros de distintos países, cuál es su visión de cómo se comportaron los movimientos sociales y sindicales en cada uno de nuestros países. Y esto no tiene una respuesta que está bien y una que está mal. Creo que depende mucho de cómo cada uno de nosotros, dentro de su experiencia o de su posicionamiento, o de si hubo lo que se llama en ciencia política una traición por parte de los gobiernos progresistas a sus planteos electorales respecto a cómo iba a ser el relacionamiento con las organizaciones sociales y sindicales, y qué tanto se iban a profundizar
cambios estructurales en la sociedad. Yo dejo por acá la primera parte de la presentación y bueno, le paso la pelota a Julio para que él coordine esta parte, complemente o aporte lo que considere necesario. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, como saben todas y todos, quien quiere intervenir o levanta la mano o hace señas y no sabe poner la manito correspondiente o escribe en el chat y yo me encargo de leer la pregunta, el comentario, lo que tenga que decirse. Me parece muy interesante lo que trae Leonardo para discutir. Y yo agregaría a modo complementario, y hasta donde yo me doy cuenta, hay compañeras y compañeros de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia, de México, de Uruguay y de Argentina. Si falta algún país entre los que mencioné, por favor escríbanlo en el chat o háganlo saber para que todos sepamos de dónde hay. Y cuando digo Argentina, hay de varios lugares, de varios ámbitos, hay compañeros de organizaciones sindicales, de jubilados, así que tenemos una sala más que interesante para el debate que nos propone Leonardo. Yo, mientras alguien se anota o va escribiendo y planteando dudas, yo agregaría algunas cuestiones. Una tiene que ver con una relación entre lo primero que planteó Leonardo, que es la nueva situación mundial con la caída de la Unión Soviética y la consolidación para América Latina del consenso de Washington, que aunque sea un tema propagandísticamente antipático, fue muy efectivo, porque efectivamente ese consenso de Washington fue abordado de manera estructural para cambios profundos en el capitalismo en la región. Tiene que ver con las privatizaciones, las desregulaciones y sobre todo la flexibilización laboral. Pero más allá de lo estructural, yo una pregunta que me hago, se la hago a Leonardo y la hago al colectivo que está reunido acá en la sala, es que la caída de la Unión Soviética impactó en el imaginario social de que podía haber un orden alternativo al capitalismo. Eso más allá de lo que cualquiera piense si en la Unión Soviética había socialismo o no había socialismo. Pero evidentemente eso impactó en la subjetividad. Y Leonardo, en segundo lugar, pone y relata el fenómeno de la sindicalización, la porcentualidad. Y como vemos, hasta en los países que más porcentaje de sindicalización hay, Uruguay y Argentina, es relativamente baja respecto de una expectativa de afiliación mayoritaria. Por lo tanto, yo lo que quería incorporar es esta cuestión de lo cualitativo. Y ahí ya te voy a dar, Jorge. Lo cualitativo es muy importante para pensar, porque claro, hay que pensar en que los gobiernos llamados progresistas o de izquierda, como se les quiera llamar, fueron productos de luchas populares, de luchas sociales. Y después, bueno, aparece la contradicción entre gobiernos, políticas de Estado y lo que pasa en el movimiento social, en el movimiento popular. Esa es una primera cuestión para pensar. Digamos, más allá de lo cuantitativo, pensar lo cualitativo, político, ideológico, o sea, cuál es el proyecto social, cultural que anida entre las trabajadoras, los trabajadores, sean en sindicatos o en movimientos sociales. La otra cuestión importante, que me parece complementaria a lo que dice Leonardo, es que el encuentro sindical Nuestra América nace en el marco del Foro Social Mundial. O sea, acuérdense que entre el año 2001 en adelante se genera como alternativa al Foro Económico Mundial que había nacido 30 años antes. El Foro Económico Mundial había nacido
En el 71, 30 años después, en el 2001, se crea en Porto Alegre el Foro Social Mundial. Y en esa dinámica de movimientos sociales que articulan globalmente es que aparece el Encuentro Sindical Nuestra América. Y termino señalando que estos interrogantes que plantea Leonardo al final, si hay colaboración, seguidismo o confrontación, bueno, tiene que ver con qué lectura hacemos de los profundos cambios en la sociedad capitalista en los últimos 50 años, que han llevado a un crecimiento de la flexibilización y precariedad laboral, a una marginación muy importante de población del mercado de trabajo e incluso a nuevos fenómenos que aparecen en el movimiento social y que no necesariamente el sindicalismo asume. Uno de ellos, quizás el más importante, es el de los feminismos populares, donde no necesariamente el movimiento sindical asume integralmente la agenda que plantearon los feminismos populares en los últimos años. Y el otro tema importante es el del ambientalismo, el ecologismo, que genera a veces contradicciones entre las demandas del movimiento sindical en ciertas áreas de la producción con poblaciones asentadas en los territorios que se desarrolla la producción extractivista y por lo tanto genera contradicción entre el ambientalismo, el ecologismo y parte del movimiento sindical realmente existente. Bueno, digo estas cuestiones para ver cambios que hay en el orden capitalista y que impactan en la organización sindical tradicional. Bueno, y aquí tenemos en el chat eh, Cacho Jorge Ignacio Smokiva pide la palabra, así que adelante con él. ¿Cómo te va? Buen día, Julio, y a todo el colectivo. ¿Me escuchás bien? Te escuchamos perfecto. Si tenés la cámara apagada. Sí, porque no manejo bien, viste, el celular. Yo estoy con el celular y Adelante, te escuchamos. voy a hablar así, hasta Perfecto. que pueda encontrar la función para aparecer en la pantalla. ¿Puede No ser? importa, no importa, no te preocupes. Sí, a mí me parece muy interesante la ponencia del compañero. Yo quería señalar, tomando las consideraciones de él, sus preguntas, a medida que él va interviniendo, explicando, él se pregunta, ¿no? ¿Qué es la izquierda? Que cabe esa película, esa pregunta. ¿Y qué son los sindicatos? Es la otra pregunta. Y él plantea tibiamente como una solución es mantener la independencia de los fenómenos capitalistas desde el poder, ¿no? Del movimiento insurgente que se mantenga independiente. Por ahí viene, me parece a mí, la clave de escular estos fenómenos, es decir, qué es la izquierda, qué son los sindicatos y cómo nos podemos mantener independientes. Yo, que lo que más conozco es Argentina, por ejemplo, cuando se habla de gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas, yo tengo una visión distinta, porque había una insurgencia producto de Menem, del menemato, de privatizaciones, de ajustes, ya hubo un ensayo muy importante de las políticas neoliberales que trajo la insurrección popular del 2001, que fue reprimida, y como ese fenómeno surge los gobiernos progresistas, surge para contener y controlar y desviar los ascensos sociales, las luchas, la incursión del movimiento de masa en las luchas. Es para desviar que surge, no es para hacer la revolución ni llevar a otra sociedad. En ese sentido es el fracaso, porque justamente no distribuye la riqueza. Lo que hace es concentrar la riqueza en otros lugares, pero no viene a resolver el problema de los trabajadores. ¿Cuáles son los problemas de los trabajadores? El salario,
el agua potable, cómo se produce, la relación entre las personas. Esos son los problemas que hoy tenemos en la sociedad. Y no hay nada que vaya a solucionar ese problema. Por eso el fracaso de los gobiernos progresistas, supuestamente progresistas, que desemboca en esta oleada nueva de derechización. Porque el problema cuál es, que justamente estos gobiernos progresistas no han servido para parar el descontento sigue. Entonces, como no pueden controlar, es que surge esta oleada ahora más a la derecha. El mismo fenómeno que se dio después de la Primera Guerra Mundial. Ante la Revolución Rusa surge el fascismo y ante el descontrol mundial que hay, el desorden mundial que irrumpe el movimiento de masa por todos lados, es que surge esta oleada nueva fascitizante. Eso es lo que yo interpreto. Por eso yo tengo otra caracterización. Yo me manejo desde la irrupción de abajo, de los sectores oprimidos. La clave está ahí. ¿Qué hacemos en función de ayudar a resolver los problemas de los sectores oprimidos, de la clase obrera y el pueblo en general? Y ese es el problema. ¿Quién lo puede resolver eso? No lo va a resolver la burguesía. Este es el problema. Los gobiernos kirchneristas, Lula, Chávez, responden a un sector de la patronal. Y no hay más burgueses progresistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial hace que los estados sean completamente dependientes al capital mundial. Por eso, nuestra obligación como revolucionarios, como sujetos de cambio, es estar ligado a los pobres, a los oprimidos, y desde ahí que surja de abajo para arriba y tratar de que no se desvíe. Siempre la revolución es constante. Y el problema es que los gobiernos, ya sea de derecha, liberales o el capitalismo de Estado, estos gobiernos que no son de izquierda, son gobiernos que han dado un capitalismo de Estado, Lula, Chávez, Kirchner, han desviado las luchas de los trabajadores a la vía muerta que después es capitalizada por este sector ahora más a la derecha. Al no resolver los problemas sociales, políticos, humanos, es que surge este nuevo fenómeno mundial de otra vez la derecha. Por eso, para mí la clave está en las dudas, en las preguntas que el compañero mismo se hace. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué son los sindicatos? En la Argentina los sindicatos tienen un cambio a partir del 30 del siglo pasado. Con el golpe de Uriburu, la burguesía empieza a surgir, producto de una política de la burguesía, un sector de clase media importante que impacta sobre el movimiento obrero. Y empieza a surgir una oligarquía obrera, un sector que se empieza a pequeño burguesar. Entonces los sindicatos sufren ese fenómeno que hasta ahí había sido capitalizado por el anarquismo, por el socialismo, por el comunismo. A partir de ahí es que empieza, sobre todo después con el peronismo como un fenómeno burgués dentro del movimiento obrero, a ser canalizado y que terminamos en esto. Hoy son sindicatos que están completamente pegados al Estado, que son incapaces de llevar una lucha consecuente adelante, porque son parte del sistema, son súper privilegiados, son parte de esa casta que dicen política y sindical. Entonces nos deja al movimiento obrero y a las organizaciones afines, movimientos sociales, incluso partidos de izquierda, solos, tratando de desarrollar la movilización para llegar a otra sociedad. Pero bueno, acá hay un problema, que las teorías que hemos desarrollado hasta ahora, desde el trotskismo, la revolución permanente, y desde los partidos comunistas, que es la revolución por etapas, todo eso ha fracasado. Hay que establecer una nueva teoría hacia otra sociedad. Ese es mi punto de vista. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Cacho. Para quienes no lo conocen, ahí aparece como Jorge Ignacio. Cacho es un activo organizador de las marchas de los miércoles de los jubilados en frente de la Cámara de Diputados y por lo tanto, bueno, su participación tiene ese correlato con la práctica. Aquí, Esther Candel, querida compañera Esther,
Dice, el aumento de la informalidad incide también en la sindicalización. Es lo que decíamos, la marginación del mercado de trabajo de muchas personas. John dice, opino similar al compañero Jorge Cacho, que recién habló, es necesario un cambio radical sistemático. Mientras se sigan jugando con las reglas creadas por la burguesía, entre esas reglas del juego tenemos en cuenta el sistema monetario como principal mecanismo capitalista, no se van a lograr solucionar los problemas reales de la sociedad actual. No importa qué gobierno de izquierda asuma el poder en alguna nación. Y me pide la palabra Nancy, así que Nancy, adelante. Leo, cuando quieras, levanta la mano o abrí el micrófono. Hay dos pedidos de palabra, Nancy y después Marita. Adelante, Nancy. Sí, hola, buen día a todos. Bueno, mi parecer, yo creo que el modelo sindical es una garantía para el trabajador siempre y por eso estoy de acuerdo con la existencia de sindicatos y demás. Lo que a mí me parece que en los años 90 en Argentina, ¿no? Siempre desde Argentina, con las políticas neoliberales, los contratos basura, la precarización laboral, las privatizaciones, los ajustes, se llevó a un desprestigio del modelo sindical, porque quedó sin herramientas al sacarse las normativas o no respetarlas, se le quitó la herramienta al modelo sindical para poder defender a los trabajadores. Y me parece que ahora estamos en el mismo camino. Me parece que con este gobierno vamos hacia lo mismo. Ya está habiendo despidos masivos donde, claro, las grandes empresas le pagan toda la indemnización que corresponde a su trabajador porque no tiene problemas económicos para hacerlo, pero lo deja sin trabajo a personas que le faltan pocos años para jubilarse o son jóvenes que no saben si van a volver a conseguir un trabajo como el que tenían. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar ese prestigio de los sindicatos y para no volver a caer en lo mismo de los años 90? Porque después, bueno, con el giro a los gobiernos progresistas y demás se recuperó un poco la presencia sindical y se mejoró la situación, pero los sindicatos tampoco están ajenos a la cuestión partidaria y política dentro de sus integrantes. Entonces es una situación compleja que a mí me parece que deberíamos ver y cómo hacer para no caer en los mismos de los años 90, ¿no? Nada más que eso. Gracias. Gracias, Nancy. Marita. Sí, un poco casi se engancha a lo que acaba de decir Nancy. Yo me anticiparía, yo recuerdo que ya en mi adolescencia, en mi familia, mis padres hablaban muy mal de los sindicatos y de quienes presidían los sindicatos. Yo crecí con esa idea, que después uno va desarrollando otra mirada y va distinguiendo la paja del trigo. Pero la pregunta mía es, ¿cómo se analiza? Siempre nos dicen que hay que participar porque si no participamos los lugares los ocupan otros. Pero ¿cómo se analiza cuando los sindicatos, los sindicalistas forman parte del gobierno, ya sea como diputados, como senadores o con algún cargo? Eh, Porque me parece importante tener la mirada del sindicalista y trabajando con el gobierno, eh, pero muchas veces me pregunto si no se pierde la esencia de ese de ese sindicalista cuando tiene que estar en una convivencia legislativa con un gobierno. Es decir, ¿qué es lo que pasa con esa esencia de ese sindicato? ¿Hasta dónde esas personas pueden dejar su espíritu del sindicalismo y pasar a estar trabajando y estar defendiendo lo que sucede con el gobierno? Entonces digo, ¿hasta dónde llegan esos límites y qué sucede? Si eso se analiza, eh, ¿qué, qué pasa? Eso.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Marita. Y en sintonía con lo que dice Marita, acá Eulalia Pérez dice, en la República Dominicana, los sindicatos de diferentes sectores, es decir, empresariales, choferiles, entre otros, se asocian a los grupos de poder, negocian con los dueños de empresas o con el gobierno, al final sacan su tajada y negocian conforme a sus intereses. Ahora, dirigentes sindicales están en el Congreso. Por eso digo plena sintonía con la intervención de Marita. Bueno, no tengo pedidos de Julio, palabras. Julio, Sí, adelante, adelante. no, algunas cosas para ir, no contestando, sino intercambiando con los planteos que hicieron los compañeros. Eh, por supuesto que yo tengo opinión sobre algunas valoraciones y en esencia esto se trata de opinar y ver a ver qué sacamos de esto como conclusión. Yo comparto con Julio el impacto cualitativo que tuvo el consenso de Washington y el neoliberalismo sobre la clase. Y se podría decir que durante esos años fuimos bastante golpeados y que se presentaron distintos tipos o formas de resistencia, algunas con mayor éxito y otras con menos. Eh, pero también después de esos procesos y de la arremetida neoliberal y el ascenso de procesos progresistas o de izquierda, eh, yo creo que ahí el movimiento sindical y muchos movimientos sociales entraron en algunas contradicciones que necesitaban de análisis político profundo para poder tomar algunas medidas. Yo voy a citar un ejemplo de una resolución que tomó el movimiento sindical uruguayo en el 2003, 2 años antes del triunfo del Frente Amplio, cuando se avisoraba que la izquierda iba a llegar al gobierno. Y definieron que el relacionamiento con el gobierno iba a ser de mantener la independencia de clase, pero no ser prescindente ante los procesos de cambio que se dieran en el país. Eso lo que quería decir era, si el gobierno toma decisiones a favor de los trabajadores, no hay que tener prurito en apoyarla, y si el gobierno toma decisiones en contra de los intereses de los trabajadores, tampoco hay que tener prurito en movilizarse y tratar de reorientar esas resoluciones. Porque si no es todo lo mismo. Es lo mismo la derecha que el progresismo en la izquierda. Y por lo menos mi visión es que no es lo mismo, porque cuando hay situaciones de una cantidad de gente que salió de la extrema pobreza, que consiguió trabajo, que consiguió un salario, que se dignificó a través del trabajo, yo no puedo, por lo menos mi punto de vista, decir que es todo lo mismo. Capaz no es lo que yo quiero o lo que yo pretendo de un cambio estructural de la sociedad. Pero evidentemente no es lo mismo. Hace pocos días el Frente Amplio ganó la elección acá en Uruguay y algo que no se escuchó durante 5 años es muchos jóvenes gritando en la calle, si esto no es el pueblo dónde está. Entonces hay un sentido de pertenencia y de comunicación y de vínculo estrecho de grandes masas populares con un partido que plantea reivindicaciones que históricamente son de izquierda, el combate a la pobreza, la desigualdad, a favor del trabajo, del salario y de una cantidad de cosas más. Entonces me parece que ahí hay algunos elementos que son interesantes a discutir. Después hay otro tema que se dio durante los gobiernos de izquierda en América Latina y hay una situación de vínculo, ¿no? De vínculo afectivo y de planteos reivindicativos que muchas veces tenían aspiraciones a que eso se transformaran en planteos programáticos. ¿Ah? Hay una realidad que no se puede negar. Si un sindicato no plantea por temas reivindicativos, es muy difícil que la gente crea en la organización sindical para después avanzar en planteos programáticos. Es como el huevo o la gallina, o sea, no hay una posibilidad de que una cosa se dé sin la otra.
Yo tengo un trabajo interesante sobre cómo se relacionó el Frente Amplio, el movimiento sindical con el Frente Amplio durante los gobiernos progresistas, y ahí yo utilizo dos categorías de la afinidad electiva y la dominación consentida. Si quieren, después se los paso para que lo puedan leer y criticarlo. En otro aspecto, sobre algunas cosas que planteaba Jorge, me parece. Yo creo que decir que todos los gobiernos progresistas fracasaron es una generalización que yo por lo menos no comparto. Creo que hay distintas aspiraciones o visualizaciones en distintos lugares y que las realidades en América Latina son diferentes. Y no creo que se pueda hacer un análisis general de que todo fue malo, todo fue bueno. Creo que hubo luces y sombras, avances y retrocesos, y que los fenómenos latinoamericanos, como son diferentes, es difícil hacer un análisis eh, que unifique o que pueda hacer resumen de lo que pasó en toda América Latina, y creo que sería bueno profundizar un poco sobre esos temas. Algunas cosas que decían las compañeras, ¿no? Es claro que decía Nancy, por ejemplo, sobre el modelo sindical. El modelo sindical evidentemente se tiene que adaptar o tiene que buscar una adaptación a las transformaciones en el mundo del trabajo. Si no, va a tener muchas dificultades en su proyección a futuro. Y me quiero detener en un tema que plantearon dos compañeras. A ver, ustedes no sé si se han dado cuenta que sistemáticamente se critica a los trabajadores cuando llegan al gobierno o cuando llegan al parlamento, pero no se critica a los empresarios cuando llegan al gobierno o llegan al parlamento. Parece que eso está bien, pero parece que si los trabajadores formamos parte de un gobierno, es distinto tener doble membresía, ¿no? Ser diputado y ser a su vez dirigente sindical. Yo no voy a entrar en esa discusión. Voy a hablar de trabajadores que tuvieron una experiencia en el movimiento sindical y que después ocupan lugares en el gobierno o en el parlamento. Eh, a ver, es un lugar de disputa y de lucha por intereses. Entonces, a mí realmente no me parece mal que los trabajadores estén en la disputa en el Parlamento o formen parte de gobiernos y defienden los intereses de la clase. Y ahí también entrarán en contradicciones con otros integrantes de ese mismo gobierno, porque generalmente los gobiernos son de composición policlasista. ¿Ah? Nadie puede dudar, por ejemplo, que en el Uruguay el senador Óscar Andrade, dirigente histórico del Zunca, defiende los intereses de los trabajadores. Pero sí la derecha sistemáticamente lo critica porque no aceptan que un albañil forme parte del Senado de la República. Entonces, si no disputamos esos espacios de poder, ¿quiénes son los que van a representar nuestros intereses? ¿La clase dominante, los empresarios de la construcción o los trabajadores de la construcción poniendo aportando sus ideas y aportando en el debate cotidiano en ese espacio que también forma parte de la lucha de clases? ¿Ah? El Parlamento Nacional, también el gobierno forma parte de la disputa de intereses. Entonces, a mí me parece que hay que profundizar en ese tema, y no estoy acá diciendo o convalidando dirigentes sindicales corruptos o que no, estoy hablando de la representación de la clase en instancias de discusión política. ¿Ah? Porque la otra que nos queda es encerrarnos en un microespacio en donde no se disputa verdaderamente el poder. ¿Ah? Entonces yo quería aportar eso, Julio, más que nada para provocar el debate y no para quedarme con la verdad ni nada por el estilo, pero me parece que profundizar por ahí estaría bueno. Gracias. Bien, ahora seguimos, ya te doy, Miguel. Aquí Eulalia dice, interesante por esta última respuesta, Leo. Sin embargo, después que llegan a esos espacios de poder, cambian el discurso. Bueno, también es un tema relativo. Hay algunos que cambian, otros que no cambian. Luis Mario González dice, comparto lo dicho por los compañeros y compañeras.
la responsabilidad de la organización social y sindical le corresponde únicamente a los trabajadores. Ningún gobierno, por más progresista que sea, lo hará por nosotros. Saludos. Dice Lourdes, esa mezcla que se da de enfoques sociales con políticas neoliberales, como también el clientelismo, limita la coherencia de un proyecto progresista integral. Bueno, Miguel, adelante, te escuchamos. Prende el micrófono, Miguel. Ahora sí. Sí, buen día. Buen día, Desde ¿cómo San están Juan. todos, todas y todos? Bueno, primero, gracias a Leonardo. Gracias siempre al Centro de Estudios Pedro Paz porque permite y acerca este tipo de formación que es muy importante. Bueno, me quedé con una reflexión sobre esto del modelo sindical. Yo creo que como recién terminaste de decir, Leonardo, van adaptándose a los cambios que produce el capitalismo, tanto en la innovación de los medios de producción como de hoy y otras nuevas tecnologías que están en la producción. Y esto, por supuesto, trae cambios en las relaciones de producción. Y dentro de esto me parece que, bueno, que hay una crisis de esta mirada del sindicalismo como una construcción en base a una subjetividad asociativista, colectivista, de grupo, de común, de iguales. Y me parece que hay una confrontación fuerte con estas nuevas subjetividades que son totalmente individualistas y que, bueno, y que pretenden esta idea de que impacta tanto también en las subjetividades de los jóvenes de derecha, hombre hecho a sí mismo, eh, bueno, un self-made man, inglés, que es la base también de una nueva forma de relación de producción, que es la del modelo de las plataformas virtuales, donde, bueno, hoy hay una oferta de empleo mucho más amplia de la que había hace muchos años y, bueno, y que también tiene prácticas totalmente opresoras contra los trabajadores. Hay trabajadores que están sentados en la plataforma de Alperín 8 horas, pueden salir solamente 10 minutos y lo están controlando con la cámara. Aparentemente, 10 minutos para ir al baño. Y ese es parte de esa forma nueva de explotación. Y también, para acompañar lo que dice mi compañera, no, yo he podido observar desde dentro de la central sindical a la cual pertenezco, que es la central de los trabajadores, la CTA de los trabajadores y trabajadoras, bueno, gran parte de esto es como el resto de los espacios, hay una crisis de dirección, y en este caso hay unas prácticas burocráticas que están presentes y que, bueno, que eso hace, que hace 40 años nuestros padres tenían las mismas quejas frente al sindicalismo y eran estas prácticas burocráticas que están presentes y que, bueno, y que son las que van oscilando entre colaboraciones. Se va la voz, Miguel. Bueno, yo, perdón, no sé, decía que Miguel, se te corta la esta comunicación, ¿eh? crisis de... Voy a apagar la cámara, a ver si mejora. A ver. Sí, a ver. Bueno, cierro con esto. Es un problema de internet. Son estas direcciones con prácticas burocráticas las que van oscilando entre el colaboracionismo y el civilismo y a la vez alejan a las bases de trabajadores y trabajadores de los momentos eh, de lucha, de confrontación. Que me parece que el objetivo final de esto, si uno quiere tener si uno posee ya un posicionamiento frente al sindicalismo, que tiene que ser emancipatorio, nada más. Bueno, gracias, Miguel. Y aquí hay compañeras que dicen no se escucha bien, en efecto, no se escuchaba del todo bien, Miguel. Pero yo, bueno, voy a leer algo que está acá escrito
de parte de John, y luego voy a hacer, apaguen los micrófonos, por favor. Cacho, tenés el micrófono prendido. Apagá tu micrófono, por favor. Y luego voy a hacer un comentario y pregunta para Leonardo por la hora en que ya estamos. Acá John dice, eh, respondiendo creo al comentario que hizo Lourdes de cuando llegan al poder, al Parlamento, dice, es probable, respecto del cambio de discurso cuando un dirigente obrero llega al poder, ¿no? Dice John, es probable ya que al sumergirse en un sistema con reglas definidas específicas que propensan la manipulación, la corrupción y la lucha de intereses individuales, generalmente a beneficio del poder hegemónico y poderes económicos. Por ejemplo, la existencia de lobby o la compra de votos de funcionarios, es muy probable que las decisiones democráticas en un parlamento sigan siendo manipuladas. Al existir esos mecanismos o reglas del juego, va a seguir existiendo una gran posibilidad de que esas problemáticas sigan existiendo. Bueno, me parece que es interesante y por eso Leonardo decía, bueno, depende también, claro, de quiénes son esos dirigentes sindicales, si son absorbidos por la lógica clientelar y corrupta del Estado, o si siguen defendiendo los intereses sectoriales, de clase, etcétera. Y Leonardo daba el ejemplo del dirigente de la construcción, el SUN, que es el Sindicato de la Construcción de Uruguay, que es un senador y que de ninguna manera puede ser asociado a esas conductas de cooptación. Y en ese sentido, yo quería preguntarle a Leonardo, si es que no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, en materia de desafíos, porque claro, yo tengo la sensación de que el sindicalismo que existe en nuestros países, en el mundo, viene de una historia. El martes pasado comentábamos que los sindicatos son preexistentes al manifiesto comunista. O sea, hay sindicatos desde antes de la revolución de 1848 en Europa. Y claro, el manifiesto comunista, la Comuna de París 1871 y la Revolución Rusa de 1917 le dio una impronta al movimiento sindical mundial. Por eso es interesante cuando Leonardo hace la historia de las organizaciones sindicales a nivel mundial y coloca, bueno, la corriente cristiana de hace 100 años, constituyéndose como central. Luego de la Segunda Guerra Mundial, una central única, la Federación Sindical Mundial, y rápidamente, en el marco del desarrollo de la Guerra Fría, la fragmentación, la división. ¿Qué quiero decir con esto? Que el movimiento sindical tiene una historia del desarrollo capitalista, de la asunción como conciencia social de las trabajadoras, los trabajadores. Nancy decía, yo tengo claridad que el sindicato le sirve a los trabajadores, a las trabajadoras. Bueno, pero hay proyectos políticos detrás de los dirigentes, las dirigentas, las organizaciones sindicales. Hay alineamientos. Por eso incluso Cacho, refiriéndose a la Argentina, decía, hay una impronta anarquista, socialista, comunista, luego peronista. Y bueno, digamos que el tema está abierto en la coyuntura, en el presente, por dónde tiene que desarrollarse la orientación política, la propuesta emancipadora del movimiento sindical, sobre todo con este comentario que hacíamos de la marginación del mercado de trabajo de muchísimas trabajadoras y muchísimos trabajadores, lo que hace que aparezcan movimientos sociales ocupando territorios que antes ocupaba el movimiento sindical.
Entonces, un poco la reflexión, Leonardo, y para que puedas explayarte como desafío para plantear es, bueno, el movimiento sindical no tiene que hacer un análisis de su desarrollo histórico y pensar cuáles son las nuevas características de un modelo sindical. Vos enfatizaste muy bien para el caso uruguayo la importancia del convenio colectivo, pero claro, hoy el convenio colectivo es minoritario porque la minoría de los trabajadores y trabajadoras tienen acceso a convenio colectivo. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras están flexibilizados, precarizados, así que digamos que quedan por fuera del mercado de trabajo, no son contenidos en el convenio colectivo. Es más, en el debate contemporáneo, muchas veces se dice, por ejemplo, la ultraderecha dice que lucha contra las castas y las castas son las que tienen privilegios. Bueno, para muchos trabajadores y trabajadoras no sienten que el derecho laboral sea un derecho, sino que a veces lo consideran como un privilegio de algunos trabajadores y trabajadoras. Y por eso aparece que la defensa de los derechos laborales es la defensa de un privilegio de casta que tiene acceso a seguridad social, a vacaciones pagas, bueno, a una cantidad de beneficios producto de la lucha del movimiento obrero histórico. Pero bueno, son todos temas muy polémicos para pensar. Y antes que conteste, Leo, te leo, este, no, esto ya estaba dicho. Eh, Cacho quiere hacer un comentario antes que vos contestes, pero breve, Cacho, por el tiempo. Así le damos a Leo para cerrar. Abrí el micrófono, Cacho. Tenés el micrófono cerrado, Cacho. Tenés el micrófono cerrado. Bueno, si no lo puede abrir. Ahí está. Ahí puede ser ahora. Ahí está, breve, te escuchamos. Sí, no, breve. A mí me parece todo muy interesante, sobre todo que el compañero dice disputar el poder, intereses, y que no quieren monopolizar, tener la verdad, aspira al debate. Esa es la idea, debatir. No, yo me ubico así. Hay un abajo y un arriba. Yo estoy en el abajo, como clase, como pobre, como jubilado, como marginado, social, político, en fin, todo lo que uno puede sentir desde estar en el último rincón de la sociedad. Ahora, hay un arriba. ¿Cómo yo me relaciono con el arriba? Y es tácticamente. Por eso hago apoyo crítico en las elecciones, por eso participo en la lucha sindical, política, como una táctica. Pero nosotros podemos estar en el sindicato o podemos estar dirigiendo el sindicato, podemos estar en el parlamento como diputado, pero siempre anclado al abajo, siempre partiendo de ese clamor que hay de que las políticas neoliberales a dónde nos lleva. Por eso, si vos no perdés de vista eso, podés estar en cualquier lugar en la sociedad construyendo hacia abajo, construyendo ese poder de abajo, el interés de abajo. Esa es mi ubicación. Por eso, no es que no es lo mismo. Claro, no son lo mismo la derecha que los gobiernos que tuvimos progresistas. Yo he hecho apoyo crítico, muchas elecciones, claro, no es lo mismo. Pero ¿dónde está la solución? ¿Cómo podemos ayudar a generar un movimiento hacia otra sociedad? Siempre anclado en el abajo, rompiendo con la lógica del capital, rompiendo con la lógica del Estado, empujando las movilizaciones y una conciencia revolucionaria distinta, que eso es lo que se aplacó. Por eso, una de las consideraciones es el tema de la caída del ensayo socialista. Eso es, el ensayo socialista significa que en el colectivo ya no está más lo común, en el colectivo está lo individual, en el colectivo no está el apoyo mutuo, en el colectivo está el te arrebato lo que tenés. Eso es, hay que generar esa conciencia
participando en todos los lugares. Eso nada más quería decir, Julio, te agradezco mucho que me hayas permitido No, por favor. desarrollar esta idea. Gracias. Bueno, Leo, los últimos minutitos te los dejo para Bien, vos. bien. Primero quiero decir que cumplí con los deberes de la clase anterior. Le pasé a Julio el link para ver la serie, la de Salvados con respecto al tema de la clase media. Si Julio capaz puede, lo levanta acá. Eso por un lado. También me interioricé sobre el tema que planteaba la compañera de Brasil, del conflicto que tienen los trabajadores de los videojuegos en Estados Unidos. Rápidamente, ahí hay un reclamo de miles de trabajadores que desempeñan esas tareas en contra, o sea, a favor de que en los convenios colectivos se incorpore limitaciones a la inteligencia artificial, porque lo que dicen es que las grandes empresas lo que usan es ahora la inteligencia artificial y prescinden de sus servicios como actores, principalmente para darle la voz a los videojuegos y llevan una movilización muy interesante. Ahí hay alguna información que se puede buscar y recabar para ver el impacto de los avances tecnológicos en la propia tecnología, ¿no? Ahí hay unos elementos que se pueden analizar en profundidad. Yo comparto, gracias Cacho por tus comentarios. Digo, evidentemente, la idea siempre es intercambiar para nutrirnos entre todos y recibir la opinión de cada uno y cada una de nosotros. Yo creo que lo que plantea Julio respecto a un análisis, y sí, yo creo que hay que avanzar en el balance de la historia del movimiento sindical, pero hay que poner la mira en las perspectivas que tenemos, ¿no? Y desde mi punto de vista, no hay perspectiva válida si esa perspectiva no es política. ¿Ah? Porque hay como una necesidad del movimiento popular de aclarar un poco cuál es nuestra perspectiva política. Principalmente en lo que tiene que ver con el proceso de acumulación para la transformación social. ¿Ah? Yo creo que hay que analizar que las distintas coyunturas que se dan son una oportunidad para la acumulación del movimiento popular. Pero depende de nosotros, en esencia, ¿no? De los actores de esos procesos. Nosotros no le podemos pedir al neoliberalismo, al capitalismo, que nos dé una solución de cómo defendernos de ellos. Es un problema de construcción del movimiento popular y principalmente de buscar algunas líneas de acuerdo en ese proceso. Yo creo que los otros días lo decía también, es envidiable la rapidez en la cual el capitalismo se pone de acuerdo y las dificultades que tenemos los actores dentro del movimiento popular para definir tres acciones en conjunto. Tenemos muchísimas dificultades para ponernos de acuerdo. Tenemos muchísima facilidad para poner arriba de la mesa nuestros disensos. Es más, muchas veces empezamos a buscar un acuerdo en base en lo que no estamos de acuerdo. Ahí tenemos un problema metodológico. ¿Ah? Es mucho mejor arrancar por lo que estamos de acuerdo y ver después en el proceso de esa acumulación cómo nosotros vamos zanjando esas diferencias. Si nosotros queremos buscar acuerdos discutiendo el sexo de los ángeles, vamos a tener muchas dificultades. Entonces, yo creo que todo eso está también vinculado a dos elementos y capaz que lo que digo puede ser un poco polémico. Yo creo que el modelo sindical actual tiene que ser dinámico en lo organizacional, pero no así en lo reivindicativo y programático. ¿Ah? A lo que me refiero es que
muchas veces las organizaciones sindicales tienen, o algunos referentes de esas organizaciones, tienen el temor de abrir sus puertas porque en realidad lo que ahí hay en disputa es parte del poder. Y es difícil abrir las puertas para que el poder esté en disputa, porque nadie quiere perder el poder que tiene. Y ese puede ser mucho, poco, mediano o casi nada, pero no importa. El poder que uno tiene, la posibilidad de hacer determinadas cosas, no todo el mundo lo quiere perder. Si uno no entiende cómo existan organizaciones sindicales tan pequeñas que en realidad se transforman en un fin en sí mismo y no tiene ninguna perspectiva desde el punto de vista político. Entonces, esa discusión es un desafío para el movimiento sindical, también para las organizaciones sociales y principalmente para el movimiento popular en su conjunto. Nosotros tenemos muchísimas dificultades para resolver nuestras contradicciones, muchísimas. Y tenemos muchas veces mucho recelo en cómo nos percibimos y no prestamos mucha atención en cómo el resto de la sociedad nos percibe a nosotros. ¿Ah? Y ese también es un desafío de las organizaciones sindicales y sociales, porque muchas veces nos transformamos en agentes defensores del corporativismo. Y eso es real. Y eso hay que cuestionarlo y hay que ponerlo arriba de la mesa y preguntarnos si en realidad defendemos intereses generales o intereses particulares. No estoy con esto señalando a nadie en particular. Creo que es un debate que es necesario dentro del movimiento popular. ¿Ah? El mundo no va a ser de la noche a la mañana como nosotros queremos que sea. Pero evidentemente si juntamos, nucleamos ideas, debatimos en profundidad y también entendemos que no existe una verdad absoluta y que no todo el mundo piensa igual a como nosotros pensamos, ni creen, ni consideran que los objetivos, ni los objetivos nuestros son iguales a los del resto, ni tampoco las herramientas que creemos que son válidas para transformar la sociedad son compartidas por el conjunto del movimiento popular. Ni estoy hablando de la otra clase, de la clase dominante o el bloque de poder. Entonces, me parece que hay que profundizar ese debate. Por supuesto que esto que estamos haciendo es un grano de arena en el desierto, pero con Julio hace mucho tiempo y con Julio tenemos a veces visiones distintas sobre algunas cosas y discutimos fraternalmente y siempre tratamos de buscar acuerdos sobre cómo avanzar en nuestra visión. Y lo peor que podemos hacer es nosotros creer que nuestros hermanos de clase son nuestros enemigos porque toman otro camino, ¿ah? O son traidores, o tal cosa o tal otra, porque así es difícil, ¿eh? Es muy complejo. Pero yo quería dejar esta reflexión final en el marco de las dificultades que tenemos, pero que tenemos que afrontarlas como lo que son, dificultades, y no pararnos desde la soberbia y decir nosotros la tenemos claro y todos los demás son unos ignorantes que no entienden que el camino es por acá. No es tan claro que el camino es por acá. ¿Ah? El camino es una construcción, hay que construirlo. Y es mejor que caminemos una cantidad juntos que caminemos poco, porque si no vamos a tener muchísimas dificultades para encontrar cambios estructurales en la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias, Leo. Más que interesante, el debate sigue abierto. Obviamente vamos a seguirla el próximo martes, pero leo algunos comentarios. Aquí Marita dice, agrega, los sindicatos están al filo de la navaja. Si acuerdan con los gobiernos, son criticados por el colectivo, tildados de ser comprados. Si son críticos, accionan contra el poder
son golpistas. No es fácil la tarea de los sindicatos. No, Humberto Rojas, desde Venezuela, nos dice, hay una complejidad de naturaleza estructural para concretar la construcción de una sociedad de los trabajadores y que es la participación democrática, masiva, efectiva. En cambio, la burguesía es todo lo contrario, cada vez son menos, gracias a la acumulación capitalista, su tendencia es a la concentración. Marcelo Casabene dice, es difícil esperar que el sindicalismo argentino pueda cambiar la realidad social de los trabajadores cuando sus dirigentes se perpetúan 30, 40 años en los gremios, mantienen prácticas útiles seguramente décadas atrás. El sindicalismo es necesario, pero actualizado a las realidades a las que sí se ayorna el capitalismo. Lourdes, si los sindicatos enfrentan muchos desafíos como la residencia de los empleadores, las reformas laborales regresivas, presión política, falta de apoyo social. Diego Argüelles, buenos días, disculpen, estoy con mala conectividad, por eso no enciendo el micrófono. Quiero agregar a lo dicho que el profesor Julio, retomándolo y en el mismo sentido de su explicación, que está contemplado en la Ley Suprema, la Constitución Nacional, los derechos del trabajador y la seguridad social declamados formalmente, sumado a los tratados internacionales del mismo tenor, a los cuales se adhiere en este sentido todas conquistas de luchas y movimientos sociales a lo largo de la historia, es lamentable la involución que se está viviendo. Bueno, muy interesante, dice Lourdes. Osvaldo Tapia, Valdivia, los derechos de los trabajadores en México están establecidos dentro de sus leyes, aún así los gobiernos de derecha en complicidad con el Poder Judicial los violentaron. El ejemplo más claro fue el despido masivo de más de 44.000 trabajadores de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Hoy con más de 6.000 empresas privadas sustituyeron la mano de obra de los electricistas despedidos. Por tal razón y con la necesidad de organizar a los trabajadores en México, el SME, Sindicato Mexicano de Electricistas, fue parte fundamental de la constitución de la nueva Central de Trabajadores, que agrupa a varios sindicatos independientes con el objetivo de organizar a la clase trabajadora y consolidar las justas demandas. Bueno, muy bien, importantes aportes, comentarios. Se está calentando el clima, eso es lo que queríamos, que haya debate. Y aquí agregan, ahora surge una problemática de inteligencia artificial. Bueno, ahora en un ratito más hay un seminario de la Federación Sindical Mundial precisamente sobre el impacto de la inteligencia artificial en el movimiento de trabajadores. Son las 10:30 pasaditas. Bueno, es un gusto enorme participar, escucharlo a Leonardo. Y vamos a seguirla el martes que viene a las 15 horas de Argentina. Luego les vamos a mandar a todos los participantes el enlace para que lo tengan presente. Es un horario distinto y ahí va a ser híbrido. Vamos a estar algunos presencialmente en Villa Mercedes, disfrutando de la cordialidad y amabilidad de los mercedinos, mercedinas, y otros estarán a distancia. Es una lástima que no todas ni todos puedan venirse. Los que quieran tomarse un avión desde República Dominicana, desde México, desde Venezuela, por favor, serán muy bien recibidos, así que los esperamos el martes para continuar el debate. A Leonardo lo vamos a tener en Villa Mercedes, va a conocer lo que es la cordialidad puntana del interior de la provincia de San Luis. Así que Dicen, muchas dicen que hay gracias. buen vino, pero no sé eso si es verdad.